Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar de la hemocromatosis. Vamos a comenzar este video definiendo qué es la hemocromatosis. Esta es la acumulación excesiva de hierro en los tejidos corporales que va a llevar a la disfunción de estos tejidos. Se clasifica en dos: primaria o hereditaria y secundaria o adquirida. Respecto a la primaria o hereditaria, se va a tener por un trastorno autosómico recesivo. Con esto me refiero a que los dos padres tienen que tener el gen defectuoso para que el hijo herede la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una alteración de la capacidad del cuerpo de regular la absorción del hierro, lo que nos va a llevar a una sobrecarga sistémica de hierro. Es importante mencionar que la hemocromatosis primaria se va a presentar en personas de 30 a 60 años de edad. Respecto a la hemocromatosis secundaria, esta se debe a trastornos de eritropoyesis. ¿Cómo está relacionada la eritropoyesis? Bueno, las causas de hemocromatosis secundaria incluyen hemocromatosis eritropoyética, una condición que resulta de la absorción excesiva de hierro porque el paciente está produciendo cantidades excesivas de glóbulos rojos, pero estos glóbulos rojos no son eficientes, son frágiles. Entonces se rompen con facilidad y el hierro queda entonces expuesto en el torrente sanguíneo. De estas dos que les acabo de explicar, la más frecuente y la más importante es la hemocromatosis primaria o hereditaria y es en la que nos vamos a enfocar en este video. En esta diapositiva les realicé un diagrama de dónde se va a estar almacenando el hierro. Respecto a la hemocromatosis primaria, el hierro se almacena en las células parenquimales, que son las células funcionales de cada tejido. Si estamos hablando del hígado, me refiero al hepatocito. Si estamos hablando del corazón, este hierro se va a estar almacenando en los miocardiocitos y así de cada tejido, ¿va? Por otro lado, en la hemocromatosis secundaria, el hierro se va a acumular en las células retículo-endoteliales, pero ya sea en las células parenquimales o en las células retículo-endoteliales, no se almacena en forma de hierro, se almacena en forma de hemosiderina, que es una forma menos soluble del hierro. Este almacenamiento celular nos va a causar que la célula se muera, porque la célula lo va a detectar como un elemento tóxico, ¿sí? Entonces se muere el hepatocito, se muere el miocardiocito y cualquier otra célula donde se almacene la hemosiderina, es decir, el hierro. Entonces se va a empezar a morir nuestro tejido funcional y se va a reemplazar por tejido fibroso, que el tejido fibroso, ya lo hemos dicho en otros videos, no nos sirve para nada. Es decir, matamos a lo que realmente funciona por ponerle tejido fibroso que no nos sirve para nada. Entonces, va a haber un deterioro de la función orgánica tisular, es decir, ese órgano ya no va a funcionar de manera correcta. Y como lo podemos ver al pie del diagrama, el exceso de hierro se acumula en órganos críticos, incluyendo hígado, páncreas, corazón, articulaciones, piel y glándula pituitaria. Existe una clasificación para la hemocromatosis primaria. Esta se divide en 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 se va a dar en pacientes homocigotos. Esto ocurre cuando una persona hereda 2 copias defectuosas del gen. En este caso, el gen mutado es el HFE. Y su forma de heredar va a ser a través de autosómica recesiva. Esto se refiere, como ya lo expliqué en la diapositiva anterior, que ambos padres deben de tener el gen defectuoso para que el hijo desarrolle la enfermedad. Afecta más a hombres y ya dijimos que el gen va a ser el HFE, que está ubicado en el cromosoma 6.
Esto nos va a causar mayor absorción de hierro a pesar de una ingesta media en la dieta, es decir, hace el tejido sensible a el hierro, por lo tanto lo absorbemos demasiado. Y va a haber una disminución de la producción de hepcidina o resistencia a la hepcidina, que lo vamos a ver más adelante. Respecto al tipo 2, esta va a ser autosómica recesiva también, ya lo expliqué, y se divide en dos tipos, el 2A y el 2B. El 2A se va a presentar en el gen HF2 y el 2B en el gen HAP, que es el péptido antimicrobiano de hepcidina. El tipo 3 igual se hereda de autosómica recesiva, se presenta en personas de 30 a 40 años y el gen mutado aquí va a ser el TFR2 o también llamado HMJ, conocido como hemojuvelina, que está ubicado en el cromosoma 7. Y finalmente el tipo 4, que esta se hereda de manera autosómica dominante. Con esto me refiero a que basta con que uno de los padres tenga el gen defectuoso para que el hijo desarrolle la enfermedad. El gen que se va a ver afectado es el SCL40A1, que está ubicado en el cromosoma 2. Este es muy importante porque va a codificar a la proteína de transporte ferroportina. Veamos cómo sucede este proceso. Primero vamos a explicar la absorción de hierro normal. Esta es la imagen A y esta parte describe cómo el cuerpo regula normalmente los niveles de hierro mediante la hepcidina, que es una hormona que libera el hepatocito. El hepatocito es la célula del hígado. Entonces tenemos a TFR1 y TFR2, que son los receptores de transferrina. El TFR1 es un receptor que capta transferrina cargada con hierro desde el plasma. La transferrina es una proteína transportadora de hierro en la sangre. La TRF2, este receptor tiene un papel similar, pero está más relacionado con la regulación de la síntesis de la hepcidina. Después tenemos a la hemojuvelina, que lo están viendo en pantalla como HJV. La hemojuvelina es una proteína que junto con el gen HFE y el receptor de transferrina 2 estimula la producción de la hepcidina en respuesta a los niveles de hierro. Este es un regulador clave en la producción de hepcidina. Y finalmente tenemos el gen HFE, que este va a codificar una proteína que regula los niveles de hierro. Interactúa con los receptores de transferrina, principalmente la transferrina 2, para controlar la producción de hepcidina. ¿Por qué? Porque entre el gen HFE y el receptor de transferrina 2 va a ayudar a detectar el exceso de hierro, principalmente estos dos elementos. Ahora tenemos a la hepcidina. La hepcidina es una hormona producida en el hígado que regula la cantidad de hierro absorbido en el intestino. Como podemos ver en la imagen, la hepcidina se libera al torrente sanguíneo por parte de los hepatocitos y después llega al intestino, donde se encarga de bloquear a la ferroportina. La ferroportina es la proteína encargada de liberar el hierro desde las células, que en este caso las células que almacenan hierro son enterocitos, macrófagos y hepatocitos. Estos las almacenan de manera sana. Recordemos que la hemocromatosis ya la almacena célula del corazón, célula del hígado, célula del páncreas, que eso no es normal. Pero en lo normal lo almacena enterocito, macrófago y hepatocito. Entonces la ferroportina está en estas células y libera el hierro desde la célula hacia el plasma, es decir, hacia torrente sanguíneo. La hepcidina se une a la ferroportina y la bloquea y también provoca su degradación. Me refiero a que la hepcidina se une a la ferroportina, la lleva hasta la parte más interna de la célula, como lo podemos ver en pantalla, que es la parte más basal, y después manda la señal para que los lisosomas la destruyan, la van a degradar. Entonces, si ya no hay ferroportina, ya no va a poder entrar hierro hacia el torrente sanguíneo.
entonces van a disminuir los niveles de hierro, ¿sí? También hay otra transportadora ahí presente que es el DMT1, el Divalent Metal Transporter 1, que es una proteína transportadora que facilita la entrada del hierro desde el lumen intestinal hacia los enterocitos. Una vez dentro de las células, el hierro puede ser liberado a través de la ferroportina si la hepcidina no lo inhibe, ¿sí? Entonces, prácticamente esta liberación de hepcidina por parte del hepatocito solo se va a presentar cuando haya niveles muy altos de hierro en la sangre. ¿Quiénes le van a dar este aviso de hay niveles muy altos? Pues el gen HFE y el receptor de transferrina 2, junto con los otros receptores que también ayudan a este proceso. Y por lo tanto se libera la hepcidina, bloquea la ferroportina para disminuir la absorción de hierro. Esto es lo que sucede en lo normal, en lo sano. En la imagen B tenemos el proceso de la hemocromatosis. En la hemocromatosis, el cuerpo absorbe y almacena demasiado hierro. Aquí se detalla cómo las mutaciones en el gen HFE interfieren en la regulación normal de la hepcidina. Las mutaciones en el gen HFE afectan la interacción con el receptor de transferrina 2 y la hemojuvelina, lo que va a provocar una reducción en la síntesis de hepcidina. Esto es muy importante. Recordemos que estos genes y estas proteínas lo que nos ayudaban era avisar al hepatocito que había niveles muy altos en sangre, entonces por eso se liberaba la hepcidina para regular la absorción. Pero ahora, ¿quién le va a avisar al hepatocito si estos receptores y estos genes no sirven? Entonces, no se va a liberar la hepcidina porque no hay una señal de que hay niveles altos. Por lo tanto, hay una reducción en la síntesis de hepcidina. La hepcidina, la poca que se va a liberar, llega al enterocito, pero como hay menos hepcidina, la ferroportina no se va a bloquear, ni se va a degradar, ni se va a destruir. Entonces, recordemos que la ferroportina deja pasar hierro, entonces va a permitir que el hierro sea liberado hacia el torrente sanguíneo desde los enterocitos y otras células. Como resultado, hay una absorción excesiva de hierro, ¿sí? Podemos ver aquí en la imagen la ferroportina sin regulación, dado que no hay suficiente hepcidina para inhibir a la ferroportina, entonces esta continúa transportando hierro hacia el torrente sanguíneo, lo que nos va a llevar a una sobrecarga de hierro.